Bienvenidos al devocional de nuestro pastor Luis Alberto Gil. Un mensaje de Dios para tu vida. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. A ninguno nos gusta que nos hablen de pecado, y más que nos digan que somos pecadores. Pero tengo una buena noticia para ti. Jesucristo vino justamente para eso, para quitarnos el pecado, para solucionar ese problema del pecado en nosotros. Por eso dice en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículo 6: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, permanece en mí, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta es una palabra de bendición, es una palabra que nos llena de paz, porque soluciona el problema del pecado. Aquí lo que Juan está indicándonos es que el problema del ser humano es practicar el pecado. Todos somos pecadores y todos pecamos. Pero aquí Juan está advirtiendo que el que practica el pecado no es del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, el problema consiste en practicar el pecado. Uno puede cometer una falta que desagrada a Dios, que se llama pecado. Uno puede decir una mentira, eso desagrada a Dios, por lo tanto es pecado. Hay muchas cosas que uno hace que no son agradables a Dios, que van en contra de la palabra y de los principios de la palabra, y que por lo tanto se convierten en pecado. Pero si uno comete una falta de esas, uno la corrige, uno se arrepiente y dice: Señor, no quiero volver a fallar en esto. Pero Juan está diciendo que el que sigue en esa situación, en esa práctica, de esa conducta desagradable para Dios, dice que esa persona que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Jesús vino para que nosotros no practiquemos el pecado. Todo aquel, versículo 9, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, permanece en él, permanece en mí. Y cuando Cristo está en mí, no podemos seguir practicando el pecado, porque Cristo está en nosotros, porque es nacido de Dios. Mi querido hermano, que el Señor nos bendiga y te bendiga con esta palabra, y nos ayude cada día a recordar: somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios, y no vamos a practicar el pecado. Si cometemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo nuestro Señor. Pero apartarnos de todo acto, de toda acción que va en contra de la palabra de Dios, que desagrada a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que no practiques el pecado, que te apartes de él y que busques de su presencia. Recuerda, la simiente de Dios está en ti, y por eso tú no practicas el pecado, porque tú eres nacido de Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias por escuchar este devocional. No olvides compartirlo con todos tus amigos y seguirnos a través de las redes sociales. Bendiciones.